Ahora, estoy sentado en este centro de detención, con el uniforme gris que huele a sudor y cloro barato, escuchando el eco metálico de las puertas que se cierran detrás de mí. No puedo dejar de repetirlo en mi cabeza. Fue mi propia hermana quien me entregó a inmigración, la mujer con la que crecí compartiendo el mismo pan duro, la misma cobija en noches de frío en Michoacán, la misma promesa de que juntos íbamos a salir adelante. Ella levantó el teléfono y dijo mi nombre. Ella borró 20 años de mi vida en un solo segundo. Recuerdo cuando crucé la frontera en el 2003, con los bolsillos vacíos y la esperanza llena. Tenía apenas 26 años, un cuerpo flaco, pero fuerte, y la idea fija de que cada dólar que ganara sería para levantar a mi familia. Dormí en el piso de una bodega en Los Ángeles, compartiendo espacio con otros 7 paisanos. El aire olía a humedad y a cansancio, pero nadie se quejaba porque todos sabíamos que lo importante era sobrevivir al primer mes. Ganaba $8 la hora en construcción, y de esos, enviaba más de la mitad a México. Mi hermana, la misma que hoy me traicionó, era la que recibía ese dinero. Eran giros de 300, 400, a veces $500 al mes. Con eso ella pagaba las medicinas de mi madre, la escuela de sus hijos y la comida para todos. Yo me quedaba con lo justo para arroz, frijoles y tortillas aquí. Nunca me importó porque mi orgullo era escucharla decir en las llamadas de domingo, «Gracias, hermano. No sé qué haríamos sin ti». Los años pasaron, y yo aprendí inglés a golpes, con frases rotas en los trabajos y risas en los supermercados. A los 10 años de estar aquí, ya había juntado suficiente para dar el enganche de una casa pequeña en Riverside. 3 cuartos, paredes color crema, jardín descuidado al frente. No era mucho, pero era mía. Bueno, nuestra, porque desde el principio le dije a mi hermana, si algún día necesitas venir, aquí tienes tu casa. Ella lloró en esa llamada. Yo pensé que eran lágrimas de gratitud, pero mientras yo trabajaba turnos dobles bajo el sol de California, levantando techos, cargando sacos de cemento hasta que mis hombros ardían, ella en México comenzó a tejer una red de mentiras que hoy me ahoga. Cada mes pedía un poco más. Mamá necesita un tratamiento especial. Los niños necesitan útiles. Se dañó la bomba de agua. Yo nunca dudé. Llegué a mandar hasta $900 en un mes, dejando mi refrigerador aquí casi vacío. La primera vez que sospeché fue en 2018. Una vecina del pueblo me escribió por Facebook. Tu hermana anda diciendo que esa casa de allá en California es de ella, que tú solo se la cuidas. Me reí, pensando que eran chismes. Nunca imaginé que era el inicio de la verdad que me iba a destrozar. El día de mi arresto lo recuerdo con una claridad dolorosa. Eran las 6 de la mañana. Yo estaba tomando café en la cocina cuando tocaron fuerte la puerta. Immigration. Open up. El corazón me cayó al suelo. No había cometido ningún delito. Nunca tuve problemas con nadie. Pagaba mis impuestos con ITIN. Manejaba con licencia de otro estado. Todo para evitar problemas. Pero ahí estaban. 3 agentes con chalecos oscuros, diciendo mi nombre completo, mi fecha de nacimiento. ¿Cómo supieron con tanta precisión? Esa pregunta me quemaba mientras me esposaban frente a mi casa, la misma casa que yo había levantado con callos y sangre. Solo había una persona con acceso a esos datos, alguien de confianza, y esa persona era mi hermana. Mientras el carro avanzaba y yo veía mi calle alejarse por la ventana enrejada, entendí que todo había sido calculado. Ella no quería solo mi dinero, quería mi casa, y lo había conseguido con una sola llamada. Comente abajo de qué país me está viendo. Quiero saber hasta dónde llega mi historia, y si en algún lugar del mundo todavía existe la justicia para gente como yo. En los primeros años, yo contaba los días en un calendario viejo colgado en la pared de la bodega. Cada cruz marcada era una victoria silenciosa. Otro día sin que me deportaran. Otro día más cerca de cumplir con el envío de dinero que mi familia esperaba. Recuerdo que en 2005, después de 2 años de estar aquí, ya había mandado casi $10,000 en total. Lo hacía sin pensar en mí, porque me convencí de que mi vida aquí era solo una herramienta para que ellos vivieran mejor allá.
En cada llamada telefónica de domingo, mi hermana tenía la voz quebrada pero segura. Hermano, gracias. Aquí todos hablan de ti como el héroe de la familia. Sin ti, estaríamos perdidos. Esas palabras me daban fuerza para aguantar el calor de 40 grados en los techos, los dedos cortados por láminas oxidadas, el dolor de espalda que me hacía dormir sentado en una silla. Me hacía creer que todo tenía sentido. Con los años, aprendí a trabajar en drywall, en pintura, en electricidad básica. No había tarea que rechazara porque sabía que cada dólar extra era otra oportunidad para enviar más. A veces mandaba 600, otras 700, y en diciembre llegué a enviar más de 1,200 porque mi hermana me decía, «Los niños sueñan con una Navidad diferente, hermano». Yo me quedaba con un café y pan viejo, pero el corazón me ardía de orgullo. En 2010, cuando finalmente compré mi casa en Riverside, pensé que mi sacrificio había valido la pena. Firmar esos papeles con mis manos temblorosas fue como levantar una bandera invisible. Aquí estoy, ilegal, pero con mi propio techo. Esa noche llamé a mi hermana y le dije, «Algún día, cuando vengas, esta será tu segunda casa». Ella lloró. Hoy sé que no eran lágrimas de gratitud, eran de ambición. El patrón de sus pedidos comenzó a cambiar poco después. Ya no era solo para medicinas o comida. Empezó a hablarme de proyectos. Podríamos poner un negocio, pero necesito que me envíes $2,000 más. Los niños están creciendo, necesitan computadoras nuevas. Y cuando yo le decía que no podía, su tono cambiaba. Tú allá vives bien, tienes tu casa, tu carro. Aquí nosotros nos estamos muriendo. Esa culpa me rompía por dentro. Terminaba enviando lo que pedía, aunque me quedara con la cuenta del banco en rojo. Una vez, en 2014, me pidió $5,000 para un terreno que supuestamente quería comprar para asegurar el futuro de mi madre. Yo trabajé 3 meses seguidos, sin un solo día libre, tomando turnos nocturnos en un restaurante lavando platos después de la construcción. Apenas reuní 4,000 y se los mandé con lágrimas en los ojos de cansancio. 2 años después, descubrí que ese terreno nunca existió. La manipulación era sutil, pero constante, siempre con la voz suave, siempre recordándome lo mucho que ellos dependían de mí. Llegué a creer que yo no tenía derecho a disfrutar nada. Cuando mis amigos me invitaban a salir, yo inventaba excusas. Cuando veía un par de zapatos nuevos en la tienda, me decía, «Eso es una semana de útiles escolares en México». Así pasé años vistiendo la misma ropa, manejando un carro viejo que se apagaba en las esquinas, mientras mi hermana publicaba fotos en Facebook con ropa nueva, viajes a la playa y fiestas. El golpe más duro llegó en 2017. Había estado guardando un poco de dinero para finalmente traer a mi madre a visitarme. Quería mostrarle mi casa, cocinarle en mi cocina, verla dormir en mi cuarto de huéspedes. Cuando se lo dije a mi hermana, su respuesta fue rápida. «No, no la traigas. Está muy enferma. No aguantaría el viaje. Mejor mándanos ese dinero para sus tratamientos». Le creí. Le envié casi todo lo que tenía ahorrado. Meses después, un primo me confesó que mi madre nunca recibió ningún tratamiento especial, que lo poco que necesitaba lo pagaba el seguro social allá. El dinero había desaparecido en manos de mi hermana. Ese fue el inicio de mi sospecha real, el momento en que empecé a mirar atrás y darme cuenta de que algo no cuadraba, pero todavía no imaginaba hasta dónde podía llegar. El año 2018 fue el que marcó el punto de quiebre. Yo ya llevaba 15 años en Estados Unidos, con los huesos gastados de tanto cargar sacos de cemento y las manos llenas de cicatrices que parecían mapas de todo lo que había sufrido. Pensaba que había visto todo, pero todavía me faltaba enfrentar la petición que desnudaría las verdaderas intenciones de mi hermana. Fue en una llamada de domingo, como siempre. Yo estaba en el porche, tomando un café barato, mientras escuchaba su voz desde México. Al principio, todo sonaba normal. Los niños, la escuela, la salud de mi madre. Pero después vino la frase que me heló la sangre. «Hermano, necesito que pongas la casa de Riverside a mi nombre. Tú allá no tienes papeles. Cualquier día te deportan.
Si la casa queda a mi nombre, se queda en la familia, no se pierde. Me quedé en silencio. Sentí un nudo en la garganta. Esa casa era el símbolo de mi vida aquí, lo único que podía mostrar como fruto de mi sacrificio. Le respondí con voz temblorosa. Esa casa es lo único que tengo. Si me deportan, al menos quiero volver a México sabiendo que logré algo. No puedo ponerla a tu nombre. Su tono cambió de inmediato. Se volvió frío, duro. Entonces todo lo que hemos hecho estos años, ¿de qué sirvió? Yo fui la que cuidó a mamá. Yo me encargué de todo allá. Tú solo mandabas dinero. Esa casa debería ser mía. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, recordando cada envío, cada hora de trabajo bajo el sol, cada dólar que dejé de gastar en mí. ¿Cómo podía decirme que yo solo había mandado dinero, como si ese dinero no fuera pedazos de mi vida arrancados día tras día? Durante meses siguió insistiendo. Me llamaba llorando. Me decía que sus hijos se quedarían en la calle, que yo era egoísta. Llegué a dudar de mí mismo. Hubo un momento en que casi firmó unos papeles para transferir la propiedad, pero algo en mi interior me detuvo. Una voz me decía, si lo haces, pierdes todo. En 2019 intenté explicarle otra vez, hermana, entiéndeme, esa casa es mi seguridad, no puedo dártela. Su respuesta fue un silencio largo y luego un suspiro cargado de rabia contenida. Entonces no me vuelvas a pedir nada, dijo, y colgó. Pasaron semanas sin llamadas. Al principio me sentí culpable, como si yo hubiera fallado, pero poco a poco empecé a ver claro. Me di cuenta de que ella nunca quiso que yo tuviera nada propio. Su plan siempre había sido vaciarme hasta dejarme sin nada, ni siquiera un techo. Fue entonces cuando empecé a juntar pruebas, transferencias, recibos de envíos, capturas de mensajes. Algo en mí me decía que iba a necesitar defenderme algún día. Nunca imaginé que ese algún día llegaría de la manera más brutal, con agentes tocando a mi puerta y mi nombre escrito en una denuncia. Todavía recuerdo la última conversación que tuvimos antes de que todo explotara. Si no pones esa casa a mi nombre, vas a perderlo todo. Yo pensé que era una amenaza vacía, una frase dicha en el calor de la discusión. No sabía que ya estaba planeando cómo cumplirla. Esa fue la primera vez que sentí que la sangre de mi propia familia podía volverse veneno. El 2020 llegó con un peso que jamás había sentido. La pandemia golpeó como un martillo, cerrando obras de construcción, restaurantes y calles enteras. Yo, que siempre me había refugiado en el trabajo para escapar de mis pensamientos, de pronto me vi en silencio dentro de mi casa de Riverside, contando los pocos ahorros que quedaban. El miedo a enfermarme era grande, pero el miedo a no poder enviar dinero era aún peor. Mi hermana aprovechó ese momento de fragilidad. Me llamó llorando, con la voz entrecortada, y me dijo, hermano, si no nos mandas al menos $3,000 este mes, no sobrevivimos. Los niños no tienen comida y mamá se está apagando. Yo mismo apenas tenía para pagar la hipoteca. Traté de explicarle, no tengo trabajo fijo, estoy sobreviviendo con lo que guardé. Pero su respuesta fue un silencio helado, y luego la frase que me retumba hasta hoy. Entonces, no sirves para nada. Esa fue la primera vez que sentí que todo lo que había hecho en 20 años se desmoronaba frente a mí. Me levanté de la mesa, tiré el teléfono al sofá y grité solo, en mi sala vacía. «¡He dado mi vida entera! ¿Y ahora me dices que no sirvo para nada?» El eco de mi voz chocó contra las paredes como si me devolviera la verdad. Había estado viviendo para complacer a alguien que nunca se conformaba. Ese mismo año perdí un contrato importante en la construcción. Era una remodelación en Pasadena. 3 meses de trabajo asegurado, pero el dueño canceló por la pandemia. En una semana, mi ingreso se evaporó. Llamé a mi hermana para decirle que por un tiempo no podría enviarle lo mismo. Esperaba comprensión. Lo que recibí fue veneno. ¿De qué me sirve un hermano allá si no puede ayudarnos? Mejor hubieras regresado a México desde hace años. En ese momento entendí que ya no era mi familia lo que yo estaba sosteniendo. Era su ambición. Todo lo que enviaba era un sacrificio que se convertía en un agujero sin fondo. Me atormentaba pensar en los casi $200,000
que había mandado a lo largo de 2 décadas, 200,000. Con eso, podría haber abierto un negocio, haber comprado otra casa, haber vivido con dignidad, pero yo los había entregado ciegamente, convencido de que era amor. Una tarde de septiembre, cuando intenté hablarle de nuevo para aclarar las cosas, su tono fue definitivo. Si no me das esa casa, todo lo que construiste aquí se va a perder. Tú no tienes papeles, no tienes derecho. Sus palabras eran como cuchillos, frías, calculadas. Fue ahí cuando me di cuenta de que no solo me veía como un proveedor, sino como un estorbo. El hambre de poder de mi hermana no se detenía. Mientras yo perdía trabajos, ella seguía pidiéndome más. La pandemia fue su excusa perfecta. Yo apenas podía pagar los recibos de luz y agua, pero ella publicaba fotos en la playa con sus hijos, mientras decía que estaban muriéndose de hambre. Cada publicación era una bofetada. En diciembre de ese año recibí la llamada que marcó el inicio del final. Hermano, te lo digo claro, si no pones esa casa a mi nombre, voy a arreglar todo para que la pierdas. Pensé que era otra manipulación más, un chantaje emocional. No sabía que ya había comenzado a mover hilos que me llevarían directo a este centro de detención. Y fue ahí, en medio de la pandemia, desempleado y con miedo de salir a la calle, que entendí que mi enemigo no estaba en el gobierno ni en las leyes de inmigración. Estaba en mi propia sangre. El día que mi mundo se vino abajo, comenzó como cualquier otro. Era abril de 2021. El sol apenas salía detrás de los techos de Riverside, y yo me preparaba para ir a un pequeño trabajo de jardinería que había conseguido después de meses de inestabilidad. Me serví un café, me puse las botas viejas y salí al porche a respirar aire fresco. Nunca imaginé que esa mañana terminaría con mi vida deshecha. Escuché los golpes en la puerta, secos, firmes, implacables. Immigration, open up. El sonido de esas palabras me heló la sangre. No era la primera vez que oía historias de redadas, de hombres sacados de sus casas frente a sus hijos, pero siempre pensaba que a mí no me pasaría porque yo nunca me metí en problemas. Apreté los puños, como si eso pudiera detener el destino. Abrí la puerta y vi a 3 agentes con chalecos oscuros. Sus miradas eran frías, sus manos firmes sobre los papeles que traían. Uno de ellos pronunció mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y hasta la dirección exacta de mi pueblo en Michoacán. En ese instante, supe que alguien cercano les había dado todo. Sentí un vacío en el estómago. Mi hermana era la única que tenía esa información tan precisa. Sir, you need to come with us. Las esposas brillaron bajo el sol de la mañana. Escuché el chasquido metálico al cerrarse sobre mis muñecas y todo se me nubló. Vi a los vecinos observando desde las ventanas, algunos con lástima, otros con indiferencia. Me subieron al vehículo y, mientras la calle se alejaba, mi casa, mi único logro tangible, se quedaba atrás como un recuerdo que ya no me pertenecía. En el trayecto pensé en cada dólar enviado, en cada turno nocturno, en cada Navidad que pasé, solo para que mi familia en México tuviera un banquete. Y ahora, todo lo que recibía a cambio era esta traición. Era imposible no llorar. Las lágrimas me corrían calientes, no por miedo a ser deportado, sino por el dolor insoportable de saber que había sido mi hermana, la misma que yo había sostenido durante 20 años, quien había marcado mi sentencia. Cuando llegamos al centro de detención, el olor a desinfectante y metal oxidado me golpeó fuerte. El sonido de las puertas pesadas al cerrarse detrás de mí fue como el eco de un ataúd. Me dieron un uniforme gris y un colchón delgado. Ahí, sentado en una litera de hierro, comprendí que la persona en la que más confié me había condenado con una simple llamada. Esa misma noche, desde el teléfono público del centro, marqué el número de mi hermana. Contestó tranquila, casi fría. ¿Por qué hiciste esto?, le pregunté con la voz quebrada. Hubo un silencio largo, incómodo, y luego escuché las palabras que me mataron por dentro. Te lo advertí. Esa casa ahora es mía. La rabia y el dolor me invadieron al mismo tiempo. Quise gritarle, insultarla, pero no pude. Solo colgué,
con la respiración entrecortada, sintiendo que 20 años se me escapaban como arena entre los dedos. En esa celda, mirando las paredes manchadas y escuchando a otros hombres llorar por sus propias tragedias, entendí que ya no se trataba de sobrevivir al sistema, sino de sobrevivir a la traición más grande de mi vida. Los primeros días en el centro de detención fueron una mezcla de shock, miedo y silencio. El lugar olía a humedad, cloro y desesperanza. Cada paso que daba resonaba en los pasillos como si me recordara que ya no era libre. Las paredes grises parecían absorber cualquier intento de esperanza, y el frío de la noche se colaba por rendijas invisibles. Me asignaron una litera en un dormitorio compartido con 30 hombres más. Algunos eran de El Salvador, otros de Guatemala, Honduras, México. Historias distintas, pero con un dolor común. Todos habíamos apostado nuestra vida por un futuro en este país, y todos estábamos pagando un precio demasiado alto. Recuerdo a un hombre llamado Oscar, de Oaxaca, que llevaba ya 6 meses esperando su audiencia. Me dijo en voz baja, mientras se acomodaba en su cama: aquí adentro, el tiempo no existe, solo los recuerdos y la incertidumbre. Las rutinas eran frías y mecánicas. Nos despertaban a las 5 de la mañana con gritos y luces encendidas de golpe. El desayuno era un pan duro, un huevo frío y café aguado. Después, pasábamos el día entre contar horas, hablar con otros detenidos y esperar noticias de los abogados que, muchas veces, ni siquiera llegaban. Yo no podía dejar de pensar en mi casa en Riverside, en las llaves que me habían quitado de las manos, en la vida que había construido y que ahora se tambaleaba como un castillo de naipes. Pero lo que más me atormentaba era imaginar a mi hermana, quizás caminando por las habitaciones de mi casa, revisando mis cosas, planeando cómo quedarse con todo. Esa idea me quemaba por dentro. Un día me llamaron a la oficina para mi primera audiencia preliminar. El trayecto por los pasillos fue eterno, con las cadenas de mis tobillos chocando contra el suelo, cada paso acompañado por un sonido metálico que me hacía sentir como un criminal, aunque jamás había cometido un delito. Frente al juez, el oficial de inmigración leyó mi nombre y mis supuestas faltas. Yo levanté la cabeza y dije en inglés torpe: I worked, I paid, I never did harm. Mi voz temblaba, pero era lo único que podía ofrecer. La verdad de mi vida en este país. La sala estaba fría, casi vacía. No había nadie de mi familia para apoyarme, ni un amigo que pudiera levantar la voz por mí. Solo yo, frente a un sistema que me veía como un número más en la lista de deportaciones. Sentí una soledad tan profunda que quise desaparecer. Esa noche, de regreso en la celda, traté de dormir pero no pude. Escuchaba los sollozos de otros hombres que, como yo, habían sido traicionados, engañados o simplemente atrapados por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. En medio de esa oscuridad, entendí que la verdadera cárcel no eran las paredes del centro de detención, sino el peso de saber que había sido entregado por la persona que más debía cuidarme. Pasaron semanas, los días se confundían entre sí, y cada amanecer era igual al anterior. Sin embargo, algo en mi interior empezó a cambiar. La rabia inicial se fue transformando en una especie de claridad dolorosa. Había vivido engañado por años, creyendo que el amor de mi hermana era sincero. Ahora, desnudo de todo, podía ver la verdad sin máscaras. Una tarde, mientras escribía en un pedazo de papel que me dieron para anotar números de teléfono, me prometí que no iba a dejar que mi historia terminara así, silenciada y borrada. Iba a contarla, aunque me costara lágrimas, porque merecía ser escuchada. Comente abajo desde qué país me ve. Quiero saber si en algún rincón del mundo todavía existe la justicia para los que somos tratados como invisibles. El día de mi segunda audiencia llegó como un relámpago que parte la noche en dos. Desde que me levantaron de la litera, supe que algo iba a cambiar. Me dieron un uniforme limpio, aunque áspero, y me esposaron las muñecas y los tobillos. Caminé por los pasillos del centro, con la cabeza en alto, aunque por dentro
Sentía un temblor que me hacía sudar frío. El juez era el mismo de la primera vez, un hombre de mirada cansada, como si hubiera escuchado miles de historias idénticas a la mía. A un costado estaba el abogado de oficio que me habían asignado. Apenas nos habíamos visto antes, pero me tomó la mano en un gesto rápido y me dijo en español bajito: «Tienes que ser fuerte. Cuenta tu verdad». Cuando el oficial de inmigración empezó a leer las acusaciones, sentí que me faltaba el aire. Decía que yo era una carga, que había vivido de manera ilegal, que no tenía derecho a permanecer en este país. Yo apreté los dientes, y cuando el juez me dio la palabra, me levanté como si cargara 20 años en la espalda. Your Honor, comencé con mi inglés entrecortado, I came here in 2003. I worked every day. Construction, restaurants, cleaning, everything. I never hurt anyone. I paid my taxes with ITN. I sent money to my family in Mexico every month. I bought a house with my work. This country is my life. Mis manos temblaban, pero no bajé la mirada. El silencio en la sala fue tan denso que podía escucharse mi respiración agitada. El juez me observaba sin mover un músculo. Luego, el abogado pidió que se presentaran pruebas de mi arraigo, recibos de envíos, facturas de impuestos, papeles de la hipoteca. Yo había guardado todo durante años, casi por instinto. Ahora, cada papel se convirtió en un testigo a mi favor. Lo que no esperaba era lo que vino después. El abogado del gobierno sacó un documento con letras negras y claras, una denuncia anónima hecha con mi nombre completo, dirección y hasta detalles de mi trabajo. Mi corazón dio un vuelco. Reconocí el estilo, la precisión de los datos. Era mi hermana. El juez me miró y preguntó: ¿Sabe quién pudo haber hecho esta denuncia? Sentí un nudo en la garganta, pero respondí con la verdad que me dolía más que las cadenas. Yes, Your Honor, my sister. Un murmullo recorrió la sala. El abogado me tocó el hombro para darme fuerza. Yo cerré los ojos y respiré hondo. Esa confesión no solo me liberaba, también me hundía. Reconocer que mi propia sangre me había entregado era como admitir que mi vida entera había sido construida sobre una mentira. Esa noche en el centro, mientras me recostaba en la litera dura, pensé en todo lo que había dicho frente al juez. No sabía si bastaría para salvarme, pero algo había cambiado en mí. Por primera vez en semanas, sentí que mi voz no se había perdido del todo, que aún podía pelear por mi dignidad. Oscar, mi compañero de dormitorio, me miró y dijo: «Hermano, tu historia no es en vano. Afuera alguien la va a escuchar». Sus palabras me dieron un hilo de esperanza. Era frágil, pero suficiente para seguir respirando en aquel lugar donde el tiempo parecía muerto. El día de la tercera audiencia amaneció con un cielo nublado, como si el clima también cargara con el peso de mi historia. Desayunamos pan duro y leche aguada, y mientras tragaba a la fuerza, mis manos sudaban frío. Sabía que ese día algo podía definirse: mi futuro, mi libertad o el fin de todo lo que había construido. Me llevaron esposado hasta la sala del tribunal, donde ya me esperaba mi abogado con una carpeta llena de papeles. Al verme entrar, me susurró: «Hoy puede pasar algo grande. Mantén la calma». Yo lo miré con incertidumbre. No sabía si «grande» significaba mi salvación o mi condena. El juez entró puntual, con su toga negra y su mirada dura. El oficial de inmigración comenzó a leer un informe que parecía interminable, lleno de datos sobre mi estatus, mis años aquí, los envíos de dinero, mis trabajos. Todo sonaba como si intentaran reducir 20 años de vida a una lista de números y fechas. Pero entonces ocurrió lo inesperado. El abogado presentó como prueba una serie de cartas y testimonios de vecinos y empleadores, personas que yo había ayudado sin pedir nada a cambio. El dueño de la ferretería donde trabajé en 2012 escribió: «Es el hombre más confiable que conocí. Nunca faltó un día y siempre ayudaba a los demás». Una vecina anciana dijo: «Me arregló el techo sin cobrarme porque sabía que no tenía dinero». Cada palabra me golpeaba el pecho con una mezcla de orgullo y dolor. No sabía que tanta gente recordaba lo que yo había hecho en silencio.
El juez tomó su tiempo para leer las cartas. Sus ojos se suavizaron por un instante, apenas perceptible. Yo lo observaba con el corazón acelerado, como si de su respiración dependiera mi vida. Entonces llegó el giro más fuerte. El abogado pidió que se investigara la denuncia anónima, la que había iniciado todo. Resultó que la llamada había sido rastreada hasta un número registrado en México, y el nombre asociado era el de mi hermana. Cuando el juez escuchó eso, levantó la vista y me miró con seriedad. «Señor, ¿entiende lo que significa?» Yo tragué saliva y respondí en voz baja. «Yes, Your Honor, I understand. My own sister wants my house». El silencio fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Por primera vez desde que comenzó este proceso, sentí que la verdad empezaba a salir a la luz. La audiencia terminó con una frase que todavía resuena en mi cabeza. El juez dijo, «We need more time. This case is not simple. We must review all the evidence carefully». No era una libertad inmediata, pero tampoco era la deportación que tanto temía. Era un respiro, un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta. De regreso al centro, mientras el autobús avanzaba por la carretera, miré por la ventana las luces de la ciudad que tanto había amado y trabajado. Me prometí que no iba a rendirme. Si mi propia sangre me quería destruir, al menos iba a salir con la frente en alto, luchando hasta el último segundo. Oscar me esperaba en la celda y me dijo, «¿Viste? La verdad siempre tiene patas largas, siempre alcanza». Sonreí débilmente, por primera vez en mucho tiempo. La espera por el veredicto fue una tortura más cruel que cualquier cadena. Cada día en el centro se volvía interminable, como si el reloj se negara a avanzar. El ruido metálico de las puertas al cerrarse, los gritos de los guardias en la madrugada, los pasos pesados en los pasillos, todo era un recordatorio constante de que mi vida estaba suspendida en un hilo invisible que podía romperse en cualquier momento. Me levantaba temprano, antes del conteo, y me sentaba en la litera mirando al techo. A veces rezaba en silencio, otras veces solo repasaba en mi mente cada decisión de los últimos 20 años. Me preguntaba cómo había llegado hasta ahí, cómo permití que mi hermana me arrancara no solo dinero, sino también mi paz, mi confianza, mi dignidad. Algunos compañeros intentaban distraerse jugando cartas, cantando o contando chistes. Yo no podía. Mi mente estaba atrapada en Riverside, en la casa que había comprado con sangre y sudor. Imaginaba cada rincón, el olor de la madera, el sonido de la lluvia golpeando el techo, y al mismo tiempo me atormentaba la idea de mi hermana caminando por esas habitaciones, tal vez planeando venderla, borrar mi nombre, como si yo nunca hubiera existido. El abogado venía a verme una vez por semana. Se sentaba frente a mí, del otro lado del vidrio, y me decía, «El juez está dudando. Eso es bueno. Si fuera un caso claro, ya estarías deportado». Yo asentía, pero por dentro la ansiedad me devoraba. Cada palabra de esperanza era como un vaso de agua en medio del desierto. Me daba vida, pero no quitaba la sed. Hubo noches en que me derrumbé. Lloraba en silencio, con la cara contra la almohada delgada para que nadie escuchara. Lloraba por los años perdidos, por la confianza rota, por la certeza de que la familia que más debía cuidarme había sido mi verdugo. En esos momentos, Oscar me daba palmaditas en la espalda y decía, «No te quiebres, hermano. Afuera alguien te espera. Afuera siempre hay alguien». Yo quería creerle, pero a veces el peso era demasiado. Mientras tanto, mi hermana no me llamó ni una sola vez, ni un mensaje, ni una carta, ni una voz que pidiera perdón. Su silencio era la confirmación de su victoria. En mi mente la escuchaba repetir aquella frase fría, «Esa casa ahora es mía», y me dolía más que las cadenas en mis tobillos. Un día recibí una carta inesperada. No era de mi familia, era de la señora Mary, una anciana vecina de Riverside a quien yo había ayudado varias veces. Escribió con letra temblorosa, «Estoy rezando por usted. Sé que no es un criminal. Usted es un buen hombre. Si el juez me llamara, diría la verdad sobre quién es usted». Esa carta la guardé bajo el colchón como si fuera un tesoro.
Era la primera vez en semanas que sentí que alguien me veía como un ser humano, no como un número. La espera siguió, interminable, cada día igual al anterior. Pero en medio de esa oscuridad, empecé a preparar mi corazón. Ya no solo quería salir libre, ya no solo quería volver a mi casa, quería levantarme del suelo, aunque todo estuviera en ruinas, y demostrar que mi vida no iba a ser definida por la traición de mi hermana. Comente abajo si alguna vez esperó tanto por una decisión que sintió que el tiempo mismo lo estaba castigando. El día de la audiencia final amaneció con un aire distinto. En el dormitorio había silencio. Incluso los más inquietos estaban callados, como si intuyeran que mi destino se iba a decidir en esas horas. Me puse el mismo uniforme gris, las mismas botas gastadas, y cuando sentí las esposas cerrarse sobre mis muñecas, respiré hondo. Caminé por los pasillos con la certeza de que ya no tenía nada que perder, pero también con la esperanza terca de que quizás, solo quizás, la verdad podía salvarme. La sala del tribunal estaba más llena que nunca. Había otros detenidos esperando, algunos voluntarios de organizaciones que luchaban por inmigrantes, y el mismo juez de siempre, serio, implacable. El abogado del gobierno comenzó a leer su conclusión, que yo no tenía papeles, que había residido ilegalmente, que mi permanencia representaba una violación clara de la ley. Sus palabras caían como martillazos, pero ya no me hacían temblar como antes. Había aprendido a resistir. Entonces fue el turno de mi abogado. Se levantó, ajustó sus lentes y habló con voz firme. «Su señoría, este hombre no es un criminal. Ha trabajado durante 20 años, ha pagado impuestos, ha contribuido a su comunidad. Tenemos pruebas, recibos, testimonios y tenemos evidencia de que fue víctima de una traición familiar, de una denuncia hecha con fines de despojarlo de la única propiedad que logró obtener con su esfuerzo. Presentó la carta de la vecina Mary, los documentos de mis empleadores y finalmente el registro de la llamada hecha desde México, vinculada al nombre de mi hermana. El juez tomó un largo silencio, hojeando los papeles, respirando profundo. El silencio en la sala era tan pesado que podía escucharse el zumbido de las luces. Cuando levantó la vista, yo contuve el aliento. «Este caso es inusual», dijo. «La ley es clara, pero también lo es la evidencia de que el señor ha demostrado arraigo, buena conducta y contribución significativa a su comunidad. Este tribunal no puede ignorar los hechos ni la humanidad detrás de ellos. Por lo tanto, la deportación queda suspendida. Se le concede la oportunidad de apelar por un estatus legal bajo supervisión». Sentí que las piernas me temblaban. No era libertad plena, pero era vida. No era un final. Era una segunda oportunidad. El juez golpeó la mesa con el mazo, y yo apenas pude contener las lágrimas. Al regresar al centro, los compañeros me abrazaron como si yo hubiera ganado una batalla para todos. Oscar me susurró: «Hermano, ¿viste? La verdad siempre encuentra salida». Yo asentí con los ojos húmedos. Semanas después, salí del centro bajo supervisión con un permiso temporal. Cuando volví a mi casa en Riverside, la vi diferente, más pequeña, más vacía, pero todavía de pie. Cada pared me hablaba de las horas de sudor que la habían levantado. Me arrodillé en el piso y lloré como un niño. Esa casa seguía siendo mía, a pesar de la traición, a pesar de la herida. No volví a hablar con mi hermana. Su silencio fue definitivo, como un muro que nunca intenté cruzar. Entendí que a veces la sangre no significa lealtad, que la familia puede ser más cruel que los desconocidos. Hoy sigo luchando, con papeles temporales y un futuro incierto, pero con la certeza de que ya no vivo con los ojos cerrados. Aprendí a no entregar mi vida a quienes no saben valorarla. Aprendí que la dignidad no se mide en dólares enviados, sino en la capacidad de levantarse después de caer. Y mientras escribo estas palabras, miro las paredes de mi casa y pienso: no importa cuánto intentaron borrarme, sigo aquí, sigo en pie, sigo contando mi verdad.